Buen día. En nuestra reunión anterior estábamos viendo una característica que nos permite clasificar las señales en tipo CD y tipo CA. Una señal se dice que es tipo CD cuando tiene un valor constante para todo tiempo. Es muy fácil identificarla, no hay mucho problema. Para una señal tipo CA es más difícil su clasificación. Generalmente se piden dos condiciones que son necesarias pero no suficientes. Y habíamos visto que tenga un comportamiento variable, porque si es constante, pues obviamente sería de CD, y que tenga valores positivos y negativos. Pero esas dos condiciones no son suficientes. Son necesarias pero no suficientes. Entonces, para una señal que no es ninguno de los dos tipos, como la que podemos tener en esta figura, aquí nos interesaría determinar, ¿sí? Aquí tenemos una señal que implícitamente hay un valor constante. Por aquí nosotros podríamos trazar una señal de valor constante, ¿sí? Un valor, vamos a poner M, o sí, M mayúscula. Este sería un valor constante que mejor aproxima nuestra señal. Es difícil a simple vista decir cuál es el mejor valor. Cada quien podría tener una propuesta. Por ejemplo, podríamos tener esta propuesta, esta otra, pero no tendría sentido decir que este es un valor constante que mejor aproxima nuestra señal. No tiene relación con la señal FDT. La señal FDT tiene una variación aproximadamente en este intervalo y esta señal pues ni siquiera se encuentra en ese intervalo y decimos que esta es una mala opción. Bien, de todas las posibles, que son las tres que marcamos, habría que seleccionar cuál es la mejor. Vamos a definir un criterio cuantitativo. Para esto, empecemos con definir un intervalo de tiempo en el cual nos interesa determinar el valor constante y ya después los vamos a hacer tender a infinito y a menos infinito para abarcar todo el tiempo. Acuérdense que una señal es constante para todo tiempo. Y ahorita nada nos interesa un valor constante en este intervalo. Permítanme 30 segundos. Bien. Entonces, vamos a definir un criterio, ¿sí?, que mejor, ¿sí?, que nos haga determinar el mejor valor para M. Para esto, vamos a definir lo que es un error, ¿sí?, un error de aproximación. Entonces vamos a tener un error de aproximación y nosotros vamos a querer que este error tienda a 0. Entonces, nuestro error podríamos definirlo de esta manera. Tenemos la señal y vamos a sacar la diferencia con el valor constante. ¿Sí? Esto para cuando el tiempo está en este intervalo. El único problema es que el error tiene un número infinito de valores. En este intervalo tenemos un número infinito de valores y va a ser difícil encontrar
el error que tiende a cero, porque tenemos un número infinito de valores. Lo que podemos hacer es sumar todos los posibles errores y esa suma sí que tienda a cero. Entonces aquí existe un número infinito de valores. No tenemos un valor único. ¿Cómo lo definimos? Pues con una integral. Entonces vamos a sacar la integral del error, obviamente en ese intervalo de tiempo. Y aquí tendríamos un error que podríamos llamar total. ¿Sí? Y cuando hacemos la suma de estos errores, podríamos tener un problema. Y es que los errores, como ustedes observan, pueden ser positivos y negativos. Vamos a suponer que esta es nuestra propuesta. Entonces, aquí tenemos errores ¿sí? Aquí también, permítanme. Sí, aquí tenemos errores positivos. Aquí tenemos errores negativos. Cuando hacemos esta suma, se van a cancelar estos errores, algunos negativos con algunos positivos, y vamos a perder información. Entonces, hacer una suma algebraica nos origina una pérdida de información. Hay una cancelación de errores. Podría ser que esos errores se cancelen totalmente y entonces ya no tengamos, ¿sí? Por coincidencia, encontraríamos el valor, pero bueno, generalmente no pasa eso. Pero cuando hay cancelación, aquí nosotros perdemos información. Entonces, lo que podemos hacer es, para no perder información, es elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, los errores negativos se vuelven positivos, ¿sí? Y los positivos pues siguen siendo positivos y vamos a hacer la suma y aquí no perdemos información. Nosotros tenemos ahora un error cuadrático, un error elevado al cuadrado. Gráficamente eso nos representa una parábola. Entonces por aquí nosotros podríamos tener en nuestra parábola del error cuadrático. Y nos interesa, ¿sí?, cuando este error es pequeño, lo más pequeño posible. Como nosotros lo expresamos de esta manera, pues es una parábola que toca el eje del tiempo. O sea, si se hace cero, más o menos por aquí. Aquí tenemos que el error se hace cero. Aquí tenemos una parábola. Encontrar este punto en el cual el error se hace cero, pues es relativamente fácil, ¿sí? Nosotros en cálculo vimos una técnica que nos permite encontrar un valor mínimo de alguna función y un máximo, ¿sí? Entonces ustedes ya conocen lo que son máximos y mínimos de una función, en este caso de una parábola. Este error que tenemos aquí va a depender de un intervalo que está fijo, ¿sí? Obviamente entre más grande sea el intervalo, el error puede crecer, ¿sí? Entre más pequeño, pues se reduce el error. Entonces, de alguna manera, el intervalo influye en el error, pero nosotros lo vamos a dejar fijo, ¿sí? Lo establecemos a un valor constante, T1, T2. Entonces, el error no va a ser afectado por este intervalo. Bien. Lo que sí afecta el error es el valor de m. Si el valor de m crece o disminuye, va a variar el error.
Entonces nosotros aquí vamos a tener un cierto error para un valor de m. Entonces, según sea el valor de m, vamos a tener un error. ¿Sí? Entonces, nuestro error total que tenemos aquí lo vamos a minimizar. Y tenemos un procedimiento. Nosotros, en el tema de máximos mínimos, sabemos cómo encontrar, en este caso, el mínimo de una función. ¿Por qué va a ser un mínimo? Porque tenemos una parábola. No es necesario aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar si es mínimo o máximo. Nosotros esperamos que sea un mínimo porque tenemos una parábola. Cuando no tenemos una estructura bien definida, pues no sabemos qué es lo que vamos a encontrar y tenemos que aplicar nuestro criterio de segunda derivada para distinguir si el punto crítico que encontremos es mínimo o máximo. Bien, entonces vamos a aplicar nuestro procedimiento de mínimos y máximos. Yair, ¿recuerdas el procedimiento para determinar un mínimo? Sí, profe. Era la obtención de la primera derivada. Bien. Y se igualaba a cero la función para encontrar los puntos de inflexión. Sí, en este caso los puntos críticos. Sí. Los de inflexión con la segunda, perdón. Sí, está bien. ¿Con respecto de quién derivamos el error? En este caso sería con respecto de t, para encontrar de t. ¿Nuestro error depende del tiempo? Yo digo que sí, ¿no? Porque estamos en la... Con la explicación que di, ¿de quién va a depender el error? Habíamos dicho que el intervalo de integración, o sea, el tiempo, no va a depender. Va a estar fijo. ¿De quién depende nuestro error? Según el problema que estamos enfrentando. Era de la constante, ¿no? Era de la constante. Sí, perfecto. Sí. Entonces, nosotros vamos a derivar. Nos interesa la variación del error con respecto a la constante. Sí, puede depender del tiempo, pero no nos interesa. Nos interesa con respecto a la constante porque es lo que estamos calculando, esta constante. Entonces, aquí vamos a derivar con respecto a m. ¿Sí? Igualamos a 0. Bien, gracias. Entonces, vamos a hacerlo. Nuestro error pues es la derivada, es la integral. Ponemos aquí la integral. Tenemos dos operaciones, una integración con respecto al tiempo y una derivada con respecto a m. Son dos cantidades que están variando y son independientes. Como son independientes, m con respecto al tiempo es constante. ¿Sí? Esta operación con respecto a m es constante con respecto a la integración que estamos haciendo con respecto al tiempo. Entonces, esta operación la podemos introducir a la integral. ¿Sí? Cualquier operación constante puede entrar o salir, así como cuando multiplicamos por una constante. Esa constante puede entrar o salir de la operación de integración y entonces expresamos primero la integral, después la derivada, ya que tenemos el error. Vamos a poner la expresión del error y es la diferencia entre la señal y la constante que no conocemos y que vamos a calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí una operación de sí, vamos a hacer la operación de derivada con respecto a m. Entonces tenemos una potencia, bajamos la potencia
ponemos nuestra base, reducimos en 1 la potencia y derivamos la base con respecto a m. F de t con respecto a m es constante. Aquí depende nada más del tiempo. Entonces, su derivada es 0. Aquí tendríamos menos la derivada de m con respecto a m, pues es 1. ¿Sí? Diferencial de t. Bien. Vamos de esta integral a sacar lo que es constante. En ese caso, menos 2. Tenemos la integral de t1, t2. Y nada más nos queda f de t menos m diferencial de t. ¿Sí? A esto se reduce nuestra expresión. Lo constante, que es menos 2, lo sacamos. Y acuérdense que esto tiene que estar igualado a 0. Lo igualamos a 0. Entonces, lo voy a poner aquí, t1, t2. Como está igualado a 0, esta constante, menos 2, lo pasamos dividiendo. Entonces va a desaparecer y tenemos esta expresión. El menos 2 pasó dividiendo. Desaparece. Y aquí nosotros tenemos la integral de la resta de dos cantidades. Vamos a distribuir la operación de integración y nos va a quedar la integral de la señal, ¿sí?, menos la integral de la constante diferencial de t igual a 0. Esto es negativo, lo vamos a pasar al otro lado positivo. Y m es constante con respecto al tiempo. Lo sacamos de la integral y hacemos una integración con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué nos queda? M queda fuera de la integral. Hacemos una evaluación. Sería t2 menos t1. Lo pasamos al lado derecho, queda positivo. Y del otro lado de la igualdad tenemos la integral de t1, t2, nuestra señal. Y despejamos lo que nos interesa. Y en este caso lo que nos interesa es la constante que hace que el error de aproximación sea 0. Entonces aquí nosotros tenemos que m está dada por este cociente. Una integral en este intervalo de t1 a t2 dividido entre el límite de integración. Este es nuestro valor constante que mejor aproxima. Y vamos a definir este valor constante como nuestra componente de CD. Nuestra señal que tenemos aquí se aproxima, ¿sí?, por este cociente de una integral. Aquí lo vuelvo a escribir. ¿Sí? Esta operación que tenemos se conoce como valor promedio. Este es el valor promedio de nuestra señal en este intervalo de tiempo. Un valor promedio, como ustedes saben, es la suma de valores entre el número de valores. ¿Sí? Nosotros podemos tener aquí una cierta cantidad de valores, vamos a poner n, y lo dividimos entre n, ¿no? Y esto es nuestro valor promedio que calculamos generalmente cuando tenemos cantidades discretas. Hacemos una sumatoria algebraica, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos calificaciones, tenemos algunos valores. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 10, 10, y aquí por aquí en alguna materia rara tuvieron 5 y en las demás 10, ¿sí?
El valor promedio va a representar su desempeño académico. Es un número que de alguna manera cuantifica su nivel académico. Sí, es injusto, puede ser, porque debido a esta calificación reprobatoria, pues su valor promedio bajó, pero no toma en cuenta el buen desempeño en otras asignaturas, ¿sí? Entonces, este valor promedio, pues, compensa valores muy altos, valores muy bajos, y nos va a dar un valor único, que supuestamente es la mejor aproximación a todos los posibles valores que tengamos. Esto lo hacemos con valores discretos. ¿Qué pasa cuando tenemos una señal o una función que tiene un número infinito de valores? En este caso no podemos hacer una sumatoria discreta como la que teníamos anteriormente. Tenemos que hacer una suma continua, y esto es la integral. Entonces hacemos la integral y dividimos en el intervalo de integración, ¿sí? Es muy fácil obtener un valor constante que mejor aproxima la señal en un intervalo de tiempo. Eso se conoce valor promedio y va a ser nuestra componente de CD. ¿Qué es una componente de CD? Un valor constante, en este caso que mejor aproxima a la señal. Esta técnica es un caso particular de algo que ustedes tal vez ya manejaron cuando de un experimento obtienen una serie de valores. Por ejemplo, pueden tener aquí ciertos valores y dicen que esta serie de resultados que tienen, pues los pueden aproximar por una línea recta. ¿Sí? El problema es encontrar la mejor línea recta que aproxima estos valores, y hay muchas opciones. ¿Sí? Para encontrar la mejor línea recta que aproxima estos valores, pues tenemos una técnica que se conoce como mínimos cuadrados. Muy similar a lo que estamos haciendo nosotros. Estos valores pueden tener una cierta tendencia. Vamos a suponer que la tendencia está de esta manera. ¿Sí? Aquí están valores discretos. Entonces los vamos a aproximar. Generalmente se hace la aproximación por una función polinomial. ¿Sí? ¿Qué es una función polinomial? Pues un polinomio de cierto grado entero. Generalmente se maneja así. Vamos a poner aquí x, aquí tenemos x. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros aproximaríamos estos valores por algún tipo de polinomio. ¿De qué características sería el polinomio que ustedes propondrían para aproximar estos datos? ¿Creen que sea una parábola? No, esta sería mala, ¿no? Esto no, se ve que la tendencia no es parabólica. Yair, ¿qué escogerías para aproximar estos valores? Pues sería una recta constante. Exactamente, aquí sería un valor constante. Vemos una tendencia que nos sugiere un valor constante. Si los valores tuvieran otra tendencia, como lo que estábamos viendo hace rato, vamos a suponer que tiene esta tendencia. Tal vez ustedes digan, pues es una línea recta. Puede ser. Dirían, aquí podríamos tener una línea recta. Pero alguien podría decir, no, lo que yo sugeriría sería una parábola. ¿Sí? Y a lo mejor una parábola es la mejor aproximación. ¿Sí? Nosotros, para encontrar el polinomio que mejor aproxima estos datos,
podemos aplicar una fórmula que es muy sencillita. Cuando es un valor constante, como este caso, solamente se requiere encontrar un valor. En este caso vamos a poner A. Si es una línea recta, nosotros podemos encontrar o proponer, por ejemplo, esta ecuación. Un caso muy general sería esta línea recta con dos parámetros. Si fuera una parábola, podríamos proponer, estoy poniendo aquí T, debe ser X. Voy a poner X, porque esa es nuestra variable. ¿Sí? Si es parábola, ¿cuántos parámetros necesitamos? Pues una parábola en general tiene esta forma. Vamos a ponerlo ya un poco más general. A1, bueno, A2, X cuadrada más A1X más A2. ¿Sí? Esta es la ecuación general de una parábola. Una parábola está descrita por un polinomio de grado 2. Un valor constante, pues obviamente es un solo número. En este caso sería A. Una línea recta la podríamos definir de esta forma, o en general, pues siguiendo la notación que tenemos aquí, A1X más A0. Aquí me equivoqué. No me dicen nada. Aquí es A0. Es A2, A1, A0. Aquí tenemos tres parámetros a calcular. Si es una línea recta, o sea, si un polinomio de grado 1 con dos parámetros es suficiente, que en general pueden ser estos, o en particular B y M. ¿Sí? No importa el nombre, a final de cuentas son dos parámetros. Entonces, aquí la técnica de mínimos cuadrados se va complicando, entre comillas, o sea, no es muy difícil, pero sí va cambiando la fórmula dependiendo del grado de nuestro polinomio. Si es de grado 0, valor constante, un parámetro a determinar. Una fórmula muy sencilla, y ya sabemos cuál es esa fórmula. A, ya sabemos, pues es la suma de todos los posibles valores. ¿Sí? Aquí tenemos todos los posibles valores. Vamos a poner n y lo dividimos entre el número total de valores. Esto sería mi valor constante, una fórmula. Y para una línea recta, un polinomio de grado 1, necesitamos dos fórmulas. Para una parábola, pues tres fórmulas, ¿no? MATLAB lo puede hacer sin problemas. Sí tiene un algoritmo donde puede encontrar un polinomio para ciertos datos que mejor aproxima con una técnica de mínimos cuadrados. Yo creo que sí queda claro por qué se llama mínimos cuadrados. Y está implícito aquí en lo que hicimos. O sea, nosotros lo hicimos para un caso, para un valor constante. O sea, si nosotros nos interesara aproximar esta señal por una línea recta con cierta pendiente, tendríamos que haber propuesto, ¿sí?, otro desarrollo, pero muy similar. ¿Sí? Si tienen dudas, medio lo planteamos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, parece ser que no. Entonces, vamos a completar. ¿Sí? El valor promedio en un intervalo, aquí tengo TA, TB, se define como un cociente de una integral con estos límites de integración. Sí, el valor promedio en este intervalo simplemente es la integral de nuestra señal dividido entre el intervalo de integración. Esto es la componente de CD. Bien, lo malo
es que este valor promedio nada más es válido para un cierto intervalo. Si quisiéramos para todo tiempo, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues si siguiéramos la fórmula, tendremos aquí menos infinito, infinito. Chin, no se espanten. Bueno, yo ya me preocupé. Aunque se los despertó Yair, ¿no, verdad? No, profe, ya andábamos despiertos. ¿La alarma sí la escucharon, no? Sí. Ah, pues, sí, hay unos niños traviesos, gracias. Sí, entonces, si quisiéramos para todo tiempo, haríamos nuestra integración desde menos infinito a infinito y lo dividiríamos entre infinito menos menos infinito. Y aquí tendríamos una división entre infinito, cosa que nos daría cero. Sí, nos va a dar siempre cero. Entonces, esto no sería una fórmula aceptable. ¿Sí? Nos daría siempre cero. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a aplicar un proceso de límite, porque si aplicamos la fórmula en forma literal, no va a servir para un caso extremo. ¿Qué es un caso extremo? Cuando los límites de integración pues se van al infinito. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a integrar desde menos d a d de y dividimos ¿entre qué dividimos, Jair? Sería entre 2D. 2D, bien, y aplicamos un límite. ¿Qué hacemos en nuestro límite, Jair? Tiende a infinito. D tiende a infinito. Y esto es también nuestra componente de CD. Esta componente de CD, lo único que hay que especificar que está dado en este intervalo, TA a TB. Y la componente de CD para todo tiempo, ¿sí? Que es la que nosotros queremos, un valor constante para todo tiempo, está dada por esta fórmula. ¿Sí? Algo muy, muy sencillo. Bien. Espero no haya dudas. Tenemos un caso particular que es una señal periódica. ¿Sí? Una señal periódica tiene información que se repite. Hacer la integral para todo tiempo, desde menos infinito a infinito, no tiene sentido porque hay información repetida. Nosotros podemos simplificar la fórmula. ¿Sí? Se puede aplicar literalmente. Tenemos nuestra señal que tiene un comportamiento repetitivo y si quisiéramos encontrar un valor constante que mejor aproxima la señal, ¿sí? Que sería la componente de CD, podríamos aplicar esta fórmula. Pero les vuelvo a decir que no tiene mucho sentido porque aquí hacemos una integral para todo tiempo. No es necesario hacerlo para todo tiempo porque hay información repetida. Entonces, vamos a tratar de simplificar este proceso. Sí, ya vamos a tratar de evitar no hacer la integral para todo tiempo. Para esto, nosotros sabemos que obviamente es de cero. Si es periódica, existe un periodo. Este es nuestro periodo fundamental. Este es 2t, 3t. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y para un ciclo arbitrario, por ejemplo aquí tendríamos kt y este sería k más 1. Bien,
Con este planteamiento vamos a escoger nuestro parámetro d. Perdón, aquí está mal. Aquí es menos d. Menos d a d. ¿Estamos de acuerdo? Que era lo que habíamos planteado anteriormente. Los límites de integración los ponemos parametrizados de d y después los hacemos tender a infinito. D es un número arbitrario. Puede ser cualquier cantidad. Esa cantidad la vamos a tender a infinito. Bien, como D es cualquier cosa, lo vamos a proponer de esta manera. ¿Sí? Un valor que esté dado por el inicio de cada ciclo. ¿Sí? Entonces D lo vamos a parametrizar en términos de K. ¿Quién es K? Un número entero. Puede ser cualquier número positivo o negativo. ¿Sí? Puede ser 1, 2, 3, en general, pues K. Entonces, si K tiende a infinito, si K se hace más grande, D va a tender a infinito. Y es algo que nosotros requerimos. Un número que tienda a infinito. En este caso, ¿quién va a ser nuestro número? K. D está parametrizado de esta manera. Va a depender de un número entero que va a ir creciendo. Este número entero me define lo que es el inicio de cada ciclo. Nosotros aplicamos nuestra fórmula. ¿Sí? Copiamos la estructura. ¿Sí? El valor promedio o la componente de CD simplemente es un límite. Ya no vamos a tener D, vamos a tener K. Cuando K tiende a infinito, 2 KT. ¿Sí? Hacemos aquí nuestra integral desde menos KT a KT, ¿no? Anteriormente este era D. Y obviamente este es menos D. Y aquí tendríamos D. Bien. Esta integral, que ya desapareció, esta integral que tenemos aquí la podemos separar en varias integrales. Sí, vamos a poner alguna de ellas. Nosotros estamos integrando una señal periódica. Entonces vamos a definir algunas integrales. Sí. Nosotros aquí tenemos KT. Del lado izquierdo tenemos algo parecido, pero obviamente con signo contrario. Aquí tendríamos menos KT y aquí menos K más 1 T. Bien. Vamos a tener aquí el límite, ese no va a cambiar. Sí, tampoco nuestro cociente. Y vamos a tener una serie de integrales. Vamos a, obviamente por aquí tenemos otro ciclo, tenemos menos KT. Sí, aquí iniciamos. ¿Dónde se encuentra el final de este ciclo? Pues sería menos K menos 1 por T, F de T.
diferencial de t. Tenemos que integrar el siguiente ciclo y así sucesivamente, no los voy a poner, hasta llegar al que está cerca del origen, que se encuentra entre menos t a 0, f de t, diferencial de t, más 0 a t, una integral de 0 a t, f de t, dt, más otras integrales intermedias, y vamos a reducir un poquito el tamaño de estas. Más la última integral que podríamos tener. Nuestra última integral sería, obviamente aquí tenemos kt y k menos 1 por t, f de t, diferencial de t. O sea, esta integral la descompusimos en integrales, o sea, por decirlo así, parciales. En nuestro intervalo de integración lo dividimos. Ahora, estas integrales que tenemos aquí se realizan sobre un periodo completo. O sea, entonces aquí estamos calculando una integral, que es la que tenemos aquí. Después tendremos que calcular esta otra integral, y así vamos calculando integrales para cada ciclo. Pero hay algo importante. Como es una señal periódica, ¿cómo son esas integrales que estamos calculando? Iguales. Son iguales. Todos los ciclos son iguales. Gracias. Gracias. Entonces, aquí vamos a tener integrales iguales. ¿Cuántas integrales tendremos en total? Aquí lo importante es saber cuántas integrales tendremos en total. Aquí redibujo un poquito aquí para que les ayude. Esta tal vez les cause un poquito de confusión. Y vamos a poner el último ciclo. El último ciclo es este. Estamos haciendo la integral desde menos kt a kt. Entonces aquí este ciclo inicia en k menos 1 por t. Aquí tenemos integrales intermedias. ¿Cuántos ciclos tendremos? Y obviamente el número de ciclos depende de k. Sí. Entonces redibujo si quieren para que sea más fácil la deducción. Aquí tendríamos menos t, menos 2t, obviamente aquí sería menos 3t. Tenemos ciclos intermedios. Este es k menos kt y este es menos k menos 1 por t. Nosotros estamos haciendo una integral en este intervalo, ¿sí? Desde menos kt a kt. Las integrales que nosotros particionamos, la integral la particionamos en varias integrales. Integrales son intermedias, son iguales, como nos dijeron. Entonces, aquí el problema es que estamos sumando, lo voy a poner así, sumando integrales que son iguales. ¿Sí? Como todas son iguales, vamos a tomar la más fácil de calcular.
la que tenemos entre 0 y t. ¿Sí? El problema es saber cuántas integrales iguales tenemos. Bien, si quieren lo planteo de otra manera. Tendríamos dos integrales, ¿no, profe? No, dos integrales no. Fíjense, pongo el límite. Cuando k tiende a infinito, 1 sobre 2kt, esto no ha cambiado. Esta integral que tenemos aquí es la que tendríamos aquí en esta grafo, en la figura. Esta integral es equivalente a la integral que estamos haciendo de 0 a t. Entonces aquí tendríamos una integral de 0 a t, f de t, de t. Las siguientes integrales son todas iguales. 0 a t, f de t, ¿sí? Todas son iguales. Nos van a dar valores iguales y las vamos a poner en términos de la integral de 0 a t. Así tendríamos 0 a t. La cuestión es que tenemos integrales iguales. ¿Cuántas integrales iguales tenemos? Porque como son iguales, lo podemos poner como un producto. 2K. 2k, muy bien. Tenemos k integrales positivas en este intervalo. Y tenemos también las negativas. Si k, por ejemplo, es igual a 3, si k es igual a 3, que es un valor muy fácil de visualizar, sería este punto que tenemos aquí. ¿Cuántas integrales tendríamos? 1, 2, 3. ¿Sí? Obviamente también tenemos las negativas. 1, 2, 3. Entonces serían 6 en total. Entonces, podemos generalizar, ¿sí?, para cualquier valor de k. No nada más 3. Entonces, sí, acertadamente tenemos permítanme. Tenemos dos k integrales iguales. Como es una suma de integrales iguales, lo ponemos como un producto. ¿Sí? Entonces, la suma de cantidades iguales es un producto, 2k. Y aquí tenemos una cancelación. 2k con 2k se va a cancelar. Y aquí tenemos un proceso de límite cuando k tiene infinito. Pero resulta que todas las k se cancelaron. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra fórmula? Pues ya no va a aparecer el límite, porque ya no lo podemos aplicar, porque k desapareció. Entonces, nuestra fórmula se va a reducir a lo siguiente. El valor promedio para una señal periódica está dada por esta fórmula. Una integral que realizamos sobre un periodo dividido entre el periodo. Esta integral generalmente la podemos comenzar en 0 y obviamente la tenemos que terminar en t, porque se tiene que realizar sobre un periodo. Pero nuestra integración la podemos iniciar donde queramos. Lo importante es que sea sobre un periodo. Y aquí tendríamos 1 sobre t y haríamos, por ejemplo, una integral desde menos t medios a t medios. F de t, diferencial de t. ¿Sí? Entonces, permítame tantito. Hola, señor
Resumiendo, en resumen, nosotros tenemos que el valor promedio lo podemos calcular de tres maneras diferentes. Si nos interesa el valor promedio en un intervalo de tiempo, simplemente aplicamos esta fórmula. Si nos interesa el valor promedio para todo tiempo, tenemos que forzosamente aplicar un proceso de límite. Ese valor promedio para todo tiempo generalmente se especifica de esta manera. Sí, es un valor constante para todo tiempo y lo tenemos que calcular de esta forma. Ese es para cualquier señal, es válido. Pero para una señal periódica, el valor promedio se simplifica. Y ya vimos cómo sería la fórmula. Sería una integral de 0 a t, o sea, en un periodo dividido entre el periodo. Obviamente los límites de integración ustedes los pueden cambiar. Vamos a poner 1 sobre t, eso no cambia. Iniciamos en cualquier instante, vamos a poner L, f de t. ¿Y dónde lo terminamos, Jair? ¿Dónde terminamos nuestra integral? Sería hasta t, ¿no? ¿Hasta así? T mayúscula. T menos L, ¿no? T más L. T más L, ¿sí? Sería L más T. Podemos iniciarlo donde sea. Lo importante es que se haga sobre un periodo completo. En situaciones reales, vamos a suponer que nosotros tenemos una señal que tiene un comportamiento periódico. Pero resulta que este comportamiento periódico se ve contaminado por ruido. Sí, la señal es afectada por ruido. Podríamos nosotros hacer una integral en este periodo. Sí. Para calcular el valor promedio. Es válido, pero no es conveniente, porque el ruido afecta a la señal. ¿Cuál es una técnica que podremos utilizar para minimizar el ruido o incertidumbre que podamos tener en las mediciones de una señal? Y es algo que hacemos constantemente cuando medimos algo. ¿Cómo podemos fácilmente reducir el error o incertidumbre cuando realizamos mediciones? ¿Alguien tiene alguna idea? Les vuelvo a repetir, aquí, como tenemos una señal que es periódica, pues tal vez no sea necesario manejar todos los periodos. ¿Sí? Solamente una porción de la señal, el primer ciclo. Decimos, pues aplicamos la fórmula para calcular el valor promedio, pero resulta que hay ruido. Ese ruido no va a afectar en nuestro cálculo. Hay una forma que nosotros podríamos hacer para reducir el efecto del ruido. Cuando hacen un experimento en física o en metrología, si ya llevan metrología, ¿qué es lo que hacen para reducir el ruido o la incertidumbre que tengamos en las mediciones? Le pones un juego, ¿no? O sea, un mínimo y un máximo. No.
que no, esa variación como no la conoces, pues es difícil ponerle límites, es difícil acotarlo, porque estamos haciendo una medición. Entonces estamos midiendo algo que no sabemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a acotar si apenas lo estamos midiendo? Obviamente, por ejemplo, si tú dices, estoy midiendo una resistencia y si sale un valor negativo, obviamente algo está mal, ¿no? Te dices, pues es que no debe ser negativo, debe ser siempre positivo. Bueno, ahí está una cota. Pero una técnica muy sencilla es realizar muchas mediciones. Sí, chicos, si realizamos muchas mediciones, es más, hasta diferentes personas pueden realizar la medición. Dice, alguien realiza una medición, vamos a suponer una longitud, mide algo. Después otra persona mide algo. Y después se toman muchas mediciones en diferentes condiciones, porque el ruido, por ejemplo, la temperatura, pues es un factor que altera la medición y entonces pues, habría que obtener un valor confiable. Ese valor confiable generalmente se obtiene, pues hay muchas técnicas. Una es haciendo muchas mediciones. ¿Y qué le hacemos a esas mediciones, Jair? Sacamos el promedio, ¿no? De esas mediciones, profe. Exactamente, así es, Ricardo. ¿Cómo haríamos algo similar aquí con una señal que es periódica? No lo vamos a hacer para un periodo, porque aquí hay ruido implícito. Vamos a manejar varios ciclos para que cuando hagamos la suma haya una reducción en el ruido. Sumando, nosotros vamos a reducir el efecto del ruido. Entonces, aquí haríamos no una integral de 0 a t, podría ser de n a t. Vamos a considerar muchos ciclos. ¿Y entre qué lo dividiríamos? Entre el número de ciclos. N. No, entre nuestros límites, entre nuestro intervalo de integración. En ese caso es nt menos 0. Y que quede implícito aquí el promedio de los valores. ¿Sí? Nosotros podemos descomponer esta fórmula de esta manera. Tenemos aquí uno entre el periodo y obviamente entre n, que son el número de ciclos, que era el que me decía Jair. Aquí hacemos un promedio de toda la suma de todos los valores para los ciclos que estamos haciendo la suma. Obviamente en forma compacta, pues esta sería la fórmula, ¿no? Esta sería una buena manera para obtener el valor promedio, no solamente haciendo para un ciclo, sino tomar varios ciclos. Obviamente esto es para un caso, digamos, real, donde generalmente las mediciones de nuestra señal están contaminadas por ruido. Si es un caso teórico, pues simplemente aplicamos esta fórmula para un ciclo. Con eso es suficiente.
es 2pi entre omega 0. Nuestra integral, para calcular el valor promedio, ustedes lo pueden plantear de varias maneras. 1 sobre t, y podemos hacer la integral de 0 a t, es una posibilidad. O la otra posibilidad es de dónde inicia el ciclo. Menos pi entre omega 0 hasta t menos pi omega 0. ¿Sí? Donde ustedes quieran. ¿Sí? Obviamente se ve que por la naturaleza de los valores de los límites, tal vez ustedes prefieran de 0 a t. Entonces pueden comenzar su integral de 0 a t y ponemos nuestra señal a seno omega 0 de t más phi. Y entonces así calcularíamos nuestro valor promedio. Con esta integral. Ustedes pueden iniciarlo donde quieran. Planteamos así. Entonces el valor promedio para esta señal periódica pues no es más que aplicar esta fórmula con límites de integración de 0 a t. Hacemos cálculos y me dicen cuánto vale, ¿no? Vamos a dar unos minutos. ¿Cuánto vale el valor promedio? ¿Alguien ya obtuvo algún valor? Sí. ¿Qué sale? Si no me equivoco, creo que quedaría como menos a sobre t por el coseno de w, bueno, de omega t más phi sobre w, ¿no? W, ¿por qué le digo w? ¿A qué a ver, perdón, ¿a qué te refieres? ¿Cómo? ¿A qué Ricardo, te refieres? ¿Al tiempo o al periodo? No, al tiempo. Pero acuérdense que hay que evaluar el tiempo. El tiempo ya no va a aparecer en forma. Ah, cierto, cierto, es que no he resuelto la integral, o sea, sí, es que lo que me faltó es evaluarla, pues. Ah, bueno, sí, A entonces mí la me dio, evaluamos. Para profe, que se simplifiquen los cálculos, hay que utilizar esta fórmula para que omega 0 se cancele y haya una cancelación, ¿vale? A ver, bien, Ricardo, esperamos un tiempo más.
Profe, a mí me dio menos A sobre omega cero por el periodo y todo eso multiplicado por el coseno de omega cero por T más phi menos el coseno de phi. Ya. ¿Está bien? ¿No? Hay que hacer una simplificación, pero bien. Bueno. Entonces aquí te quedó 1 sobre. Otra vez díctame, Ricardo. Perdón. Ya. ¿Qué pasó, profe? Otra vez. Sí, otra vez. Era menos A sobre W, bueno, sobre omega cero por el periodo. Ajá. Y todo eso multiplicado por el coseno de omega cero por el periodo más phi y menos el coseno de phi. Vale. Fíjate, ¿cuánto vale omega 0 por T? Eso vale 2pi, profe. ¿No? 2pi. 2pi. Entonces ponemos menos A, 2pi. Aquí tenemos coseno de phi más 2pi menos coseno de phi. ¿Cuánto vale esto? El coseno es una función que tiene un comportamiento repetitivo. ¿Se repiten sus valores cada cuánto, Yair? Si hablamos en ángulo. Cada 2pi, ¿no? Cada 2pi. Cada 2pi. Entonces, este coseno y este coseno, ¿cómo son? Pues son iguales. Son iguales. Entonces, como son iguales, se cancelan. Si les queda la duda, a ver, Yair, lúcete. La identidad que desarrolla el coseno de una suma, ¿a qué es igual? A ver, dime. Coseno de Era el coseno de phi por el seno de... por el coseno de 2pi. Y de ahí era... pues ya sí. Bueno, era más el seno de phi. Menos. Menos el seno por el seno de 2pi. 2pi, seno de phi. Ajá, ándale. ¿El coseno de 2pi a qué es igual? A 0. No, coseno de 2pi. A 1, perdón. Sí. A 1. El seno de 2pi. Ese sí es 0. 0. Entonces esto se elimina y queda coseno de 2pi es 1. Y tenemos aquí entonces que todo esto es coseno de phi. Como tú me habías dicho, es igual a coseno. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a poner. Esto es coseno de phi. Menos el coseno de phi, esto nos da 0. El valor promedio de una señal senoidal está centrada en el eje del tiempo, tiene un valor promedio de 0. ¿Sí? Nosotros tenemos una señal que varía entre menos A y A. ¿Sí? Tiene una variación simétrica. ¿Sí? El valor que mejor aproxima a este tipo de señales, el valor constante que mejor aproxima, pues es el 0. ¿Sí? Se dice que la componente de CD de esta señal es 0. Es algo que vamos a poner aquí. Por lo tanto, su componente o su valor promedio es 0. ¿Sí? La componente de CD o valor promedio de esta señal senoidal y del coseno igual es 0. Bien. Tenemos una señal tipo PWM. Podemos poner una en particular o una en general.
Vamos a suponer una en general que tenga valores y valor A. Entonces aquí tenemos A, vale 0, sí, y es periódica. Acuérdense que aquí tenemos la señal periódica. Podemos considerar que esta señal tiene un 50% de ciclo útil. Entonces aquí tenemos el periodo. Durante un cierto intervalo de tiempo vale A y durante otro vale 0. Vale A, vale 0. Y así tiene ese comportamiento repetitivo. Si tiene un ciclo útil del 50%, ¿cuánto vale este instante? T sobre 2. Sí, la mitad de sobre 2. Bien, gracias. Entonces vamos a calcular su componente de CD o valor promedio. Entonces el valor promedio de esta señal o la componente de CD, que lo especificamos así, es igual a 1 sobre el periodo y tenemos que hacer una integral en un periodo. En este caso la señal tiene dos valores, A y 0. Entonces, como son dos valores, tenemos que plantear dos integrales. Eso sería 1 sobre t y tenemos una integral de 0 a t medios y aquí la señal es constante, vale de t. Y de t medios a t vale 0. Entonces aquí voy a poner 0. ¿Sí? Cuando nosotros simplificamos, aquí A es constante, sale, integramos la diferencial, nos queda simplemente t y evaluamos. Entonces va a ser t medios menos 0. Obviamente esto va a ser A sobre 2. ¿Sí? Este es el valor promedio de una señal tipo PWM con estas características. El valor promedio o un valor constante que mejor aproxima la señal sería esta, aquella que es la mitad de A. Obviamente si nosotros variamos nuestro ciclo útil, si lo disminuimos, el valor promedio va a disminuir. Si nosotros lo aumentamos, el ciclo útil, el valor promedio va a aumentar. Cambiando el ciclo útil, nosotros cambiamos el valor promedio de la señal. ¿Sí? Y es una de las razones por las cuales, si esta señal nos permite alimentar un motor de CD, una lámpara, todo eso, al cambiar el ciclo útil, cambia el tipo de trabajo que está haciendo. Puede girar más rápido o menos rápido, porque cambia el valor promedio. Bien, después retomamos este ejemplo. ¿Sí? Entonces, el valor promedio para esta señal PWM con un 50% tiene un valor de A sobre 2. Bien, ya sabemos encontrar la componente de CD de una cierta señal. Ya la podemos encontrar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, una señal cualquiera que no es ni de tipo, esta señal obviamente no es de CD ni es de CA, ¿sí? Pero podemos descomponerla. La señal FDT la podemos descomponer en su componente de CD y en su componente de CA. La componente de CD se encuentra muy fácilmente. Se encuentra como el valor promedio.
La gran pregunta es cuánto vale la componente de sea. ¿Cuánto valdrá, Ricardo, la componente de sea? Ya sabemos encontrar la componente de CD. Pero No sería hacer un despeje, ¿no? Para restarle el valor promedio, ¿no? A la función. exactamente. Nosotros tenemos la señal y le vamos a quitar la componente de CD. Nosotros, simplemente haciendo una resta, encontramos la componente de CD. Perdón, de sea, sin ningún problema. Bien. Fíjense, de aquí, de estas fórmulas, podemos nosotros deducir cuando una señal es de tipo sea. Si una señal es constante, decimos que es de tipo CD. ¿Sí? Si una señal es constante, es de tipo CD. También podemos decir que es de tipo sea. Si no es ninguna de las dos, entonces podemos descomponerla. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que una señal es de tipo sea? ¿Cuándo será de sea una señal cualquiera? Esta señal f de t que tengo aquí es de tipo CD cuando es constante. Si tiene un comportamiento variable, puede ser que no sea ninguna de las dos, que no sea ni de CD ni sea, como en este caso. Esta señal que tengo aquí no es de CD, no es de sea, pero se puede descomponer en dos partes. Cuando una señal cualquiera es de tipo sea. Una señal que está variando, ¿sí? Si una señal que tiene cierta variación y se lo quitamos, nos queda el valor constante. ¿Sí? Entonces la señal resultante pues, es de tipo CD. ¿Sí? Una señal con cierta variación, le quitamos la variación y ¿qué nos va a quedar? La componente de CD. Entonces esta señal es de CD pura porque no tiene variación. Esta señal no tiene variación, se la quitamos y nos queda de CD. Entonces, una señal es tipo CD si no tiene variación. Esa variación está dada por esta componente de sea. A ver, Yair, ¿cuándo decimos que una señal es de tipo sea pura? Pues así a ojo de buen cubero, pues cuando vale cero, ¿no? Es cero constante. ¿Quién? O sea, Lo dijiste, pero a ver, enfatízalo bien. cuando es cero, o sea, cuando vale cero. ¿Quién va a ser cero? F de sea, bueno, la componente de sea. No. No, lo estás diciendo al revés. Bueno. La señal es de F de sea. ¿Cuándo qué? F de t es C0. No. Bueno. Aquí está. F de CD. Bien, a ver, otra vez. Canijo. Otra vez, Alma, por favor. Que F de A es pura cuando F de CD es cero. Sí, la señal f de t es tipo sea
si el valor promedio o la componente de CD es 0. ¿Sí? Una señal, si no tiene componente de CA, es tipo CD. ¿Estamos de acuerdo? Si una señal no tiene componente de CD, entonces es de CA. Si no es ninguna de las dos, entonces tiene ambas componentes. De aquí viene nuestra definición. Una señal es de CA pura, por decirlo así. Alma, ¿cuándo qué? Cuando f de c es 0. Cuando su componente de CD es 0 o cuando su valor promedio es 0. La señal senoidal, ¿de qué tipo es? La señal senoidal que estábamos viendo aquí, ¿de qué tipo es? Alma, te escucho. Esta señal que tenemos aquí, ¿de qué tipo es? ¿Es de CD? Es de CA. Es de CA pura. Esta señal senoidal es de CA. ¿Por qué? Porque su valor promedio es 0. Su componente de CD es 0. ¿Sí? Esta señal que tenemos aquí no es ninguna de las dos. No es una señal constante. Está variando. Tiene A0, A0. ¿Sí? Entonces, no es constante. Tampoco es de CA. ¿Por qué no, Jair? Porque esta señal no es de CA. Jair. Sí, profe, aquí ando, ¿eh? ¿Por qué? No pensé que ya me fui. Sí, Ah, digo, ya te escapaste a tu otra pues clase. sí, ¿Por pues qué no es de estaría. CA pura? Porque no vale 0. Porque su componente de CD Bueno, pues sí, no, no no vale es 0. 0, su valor promedio no es 0. ¿Sí? Bien, chicos, gracias. Gracias por su participación, por su paciencia. Vamos a retomar estas ideas, son muy importantes. Es fácil, ¿sí? Interpretar las fórmulas, nada más hay que darle el significado correcto, ¿sí? Pero es muy, muy sencillo. Vamos a seguir aplicando las fórmulas que hemos visto a otros tipos de señales. Bien, aquí lo importante fue encontrar la componente de CD y determinar cuando una señal sea pura, ¿sí? Cuando no tiene componente de CD. Una señal que no tiene componente de CD se dice que sea pura, ¿sí? Si no tiene variación, obviamente es de CD, o sea, es constante. Si no es ninguna de las dos, entonces se puede descomponer. La componente CD es muy fácil de encontrar y también la de CA. Simplemente restamos a nuestra señal de componente CD, le quitamos el nivel, el offset. Bien, chicos, gracias. Buen día a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego, profesor, que tenga excelente día, gracias. Igualmente, gracias. Bye. Sí, igualmente, bye. Así que bien, perdón. Suerte, Kevin.